Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal de ISA Electricistas. En esta ocasión vamos a responder la pregunta que nos hace el señor Guerrero, Leonardo Guerrero. Él nos está consultando en qué parte o en cuál de las dos borneras que tiene este interruptor se conecta la fase y el neutro, ¿no? O sea, en cuál de estos dos tornillos va la fase y en cuál va el neutro. Eso es lo que nos está preguntando. Entonces es una pregunta muy particular en realidad, que inclusive para los sabelotodos puede ser objeto de burlas, críticas, etcétera, etcétera, ¿no? Así es que nosotros aquí en este medio recomendamos que en lugar de burlarse o criticar a las personas que aún no tienen el conocimiento necesario, más bien den opiniones y comentarios que sumen y no que destruyan a la buena información que se trata de brindar y a la ayuda que tratamos de llevar a las personas que recién se están iniciando en instalaciones eléctricas. Recordemos que todos hemos pasado por esto y nadie lo sabe todo, ni los científicos, ¿no? Mucho menos nosotros, ¿no? Que cada día estamos aprendiendo algo nuevo. Simplemente seamos más humildes en lo que ofrecemos, ¿no? Bien, entonces, mira, debo decirte entonces que a un interruptor o en un interruptor, ya sea cual fuera, acá tengo otro modelo, por ejemplo, de interruptores de dados, lo conocen a estos porque vienen separados y se instalan de diferente manera, pero es lo mismo en realidad, solo que estos van a encajarse acá, ya que de estos hay dobles, triples, etcétera, pero son lo mismo porque también tienen sus borneras de conexión para los cables, igual que esto, solo que están en otra posición, están en forma horizontal y acá no están en otra posición, pero es lo mismo en realidad, ¿ya? Entonces, a cualquiera de estos interruptores, a cualquiera que fuera, nunca por nunca debes conectar la fase y el neutro al mismo tiempo. No hagas eso, jamás. No conectes la fase y el neutro. ¿Por qué? Porque si haces esa conexión de los dos cables, fase y neutro, llegas acá, lo que podrías estar provocando es un cortocircuito crítico y se dañaría este dispositivo, ¿no? Los cables que conectes aquí también se quemarían si es que no tuvieras protecciones adecuadas en el tablero, e inclusive tú podrías recibir una descarga eléctrica que puede afectarte a tu cuerpo, ¿no? Según la parte donde te agarre, ¿no? Quizás la mano, haces parte de tu inclusive podría pasar por el corazón, ¿no? Podría recibir una descarga ahí. Así es que nunca conectes fase y neutro al mismo tiempo, acá mucho menos energizado. ¿Por qué? Porque recordemos que, por ejemplo, acá en el Perú, entre fase y neutro tenemos 220 voltios. Entonces tú lo que estarías haciendo es inyectar 220 voltios directo acá a este interruptor, y eso sería un error mortal. ¿Por qué? Porque estos dos bornes, en realidad estos dos bornes que tenemos acá son uno solo, ya, o sea, internamente hay unos metales, como lo vemos ahí, que aparentemente están separados, pero en realidad no. En realidad son uno solo, una sola, digamos un solo punto, que lo único que están haciendo es abrir y cerrar, nada más. ¿Y cuándo van a hacer eso? Cuando nosotros presionamos la tecla. Abrimos y cerramos, ¿no? O sea, estos dos tornillos, mejor dicho, se están puenteando internamente, se juntan, se pegan, se cierran y se abren, se cierran y se abren, ¿ya? Presionas la tecla, así, presionas la tecla y se cierra, por ejemplo. Presionas al otro lado y se abre. Vuelves a presionar y se cierra. Y así, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando con estos dos tornillos. Son el mismo punto. Entonces, si son el mismo punto, no puedes conectar la fase y el neutro acá.
porque fase y neutro son dos cables aparte, que entre dos cables separados que tienen que estar, porque entre ellos hay 220 voltios dependiendo de tu país, ¿ya? Y estarías cortocircuitando esos cables. Entonces, ahora bien, entonces, ¿qué cosa se conecta aquí? Entonces, al interruptor solamente debe conectarse la fase, nada más, solamente la fase, ¿ya? Hay mucha controversia de que también se puede conectar el neutro. Sí, es cierto, también se puede conectar el neutro, pero los reglamentos lo exigen que sea la fase, ya por seguridad. Ese es otro video. En realidad este tema es muy amplio, en realidad no terminaríamos de explicar, es bastante el tema, por lo menos una parte. Conectemos entonces la fase aquí de la siguiente manera. Supongamos que ya tú estás haciendo tu casa, estás cableando todo, las cajas, y ya te toca instalar el interruptor. Entonces para acá, por las tuberías, debe llegar solamente la fase, ahí. Lo conectas ahí entonces, ¿ya? La fase. ¿Ya? Ese es el cable que alimenta al interruptor con la fase. Y de la otra bornera debe salir este mismo cable, el mismo, porque es el mismo punto, debe salir hacia la lámpara. Ya vamos a poner entonces otro cable rojo acá para que indiquemos que es el mismo, ¿eh? Cable rojo, perdón, no tengo cable rojo, entonces lo voy a hacer con este cable negro. Ya vamos a suponer que es el mismo rojo, imagínate que es el rojo, entonces lo vamos a colocar aquí, es el mismo en realidad, ya es el mismo punto. Entonces este cable está trayendo la alimentación de la fase, y el otro, el que está aquí, va a llevar esa misma alimentación a la lámpara. Lo vas a conectar a la lámpara, ya, o sea, se va a ir a conectarse a la lámpara, ahí, a la lámpara. Y mira cómo entonces sería. Entonces lo voy a retirar así más o menos a los cables, lo retiro y eso es lo que estaría pasando ahí están. Pero como te estoy diciendo, cuando tú aplastas la tecla del interruptor, lo que están haciendo en realidad estos cables es así, pegarse y separarse, ¿no? O sea, se cierra el circuito y se abre, se cierra y se abre. ¿Y cuándo sucede? Cuando tú presionas la tecla, cierras y abres, cierras y abres, ¿ya? Entonces por eso que en muchos lugares también a este otro cable que sale de aquí lo conocen como el retorno, ¿no? Porque es el que está retornando, o sea, esta misma fase está retornando y se va hacia la lámpara, ¿no? O fase controlada también lo conocen, fase controlada. ¿Por qué? Porque es la misma fase, es el mismo cable que tú acá estás haciendo el control. ¿De qué? De cerrar y abrir la fase. Cierras y abres la fase. ¿Ves? Está. Cierras y abres. O sea, cuando tú cierras, pasa la corriente del rojo al negro y se va hacia la lámpara. Y cuando tú lo separas, se corta la corriente, ya no hay pase y se apaga la lámpara. Otra vez presionas la tecla y acá en estos puntos se cierran estos cables y pasa la corriente y se enciende la lámpara. Vuelves a presionar la tecla y apagas. Eso es lo único que está haciendo, ¿ya? Entonces esa es la conexión en realidad. Estás controlando la fase, por eso es fase controlada. Controlas la fase en abrir y cerrar, ¿ya? Pero nunca hagas o cometas el error de conectar aquí la fase y luego también, digamos, el neutro. Vamos a suponer que este es el neutro, ¿ya? Si tú haces esta conexión así, lo que estás provocando es un cortocircuito franco, porque acá habría una tensión de 220 voltios o 110, dependiendo del país donde estás, y es como si estarías juntando los cables con ese voltaje al mismo tiempo y ¡pum!, pasaría un cortocircuito crítico que podría dañar todo, ¿no? Peligroso. Entonces no olvides la fase acá y acá la fase controlada, el retorno. Espero que te haya servido. Gracias, hasta pronto.
suscríbete.